En la larga noche del invierno antártico, el flash de un fotógrafo ilumina una misteriosa aparición. El año es 1915 y un navío inglés, el Endurance, está atrapado en un vasto mar de hielo. Las singulares imágenes fotográficas dejan constancia para siempre de un extraordinario drama de la vida real. 28 hombres varados en los límites de la Tierra, despojados de la esperanza de ser rescatados. La historia de estos hombres y su líder, Sir Ernest Shackleton, es una saga de perseverancia y heroísmo que se ha convertido en una de las aventuras más grandes de todos los tiempos. La aventura de Shackleton en la Antártida. Rodeado de enormes témpanos de hielo, azotado por un frío perpetuo, ningún lugar en la Tierra es más hostil a la vida que la Antártida. Tan inalcanzable como un planeta distante, fue el último continente explorado por el hombre. Para algunos, como Ernest Shackleton, este reino congelado en el extremo del mundo se convirtió en una obsesión. En su diario, Shackleton escribió: «Sentía una extraña atracción por el misterioso sur. Juré que algún día viajaría a la región de la nieve y el hielo y continuaría hasta llegar a uno de los polos de la Tierra, el fin del eje sobre el cual gira esta enorme esfera». Shackleton hizo 2 intentos por llegar al Polo Sur, pero otros lo hicieron primero. Se propuso hacer realidad otro sueño: ser el primer explorador en cruzar a pie el continente de la Antártida. Pero aquí las reglas de la exploración eran muy diferentes. Los primeros exploradores encontraron vientos de casi 160 kilómetros por hora y temperaturas de menos 56 grados centígrados. Pero también descubrieron un lugar de increíble belleza virgen. Para Shackleton y otros que se aventuraron al sur, la entrada a la Antártida estaba en una remota isla de roca y hielo llamada South Georgia. Los barcos balleneros que aquí encontraron eran los últimos indicios de la civilización. En noviembre de 1914, el Endurance ancló para cargar sus últimas provisiones, su tripulación ansiosa por hacer historia. Nacido en Irlanda y ya para esa época un héroe nacional británico, Ernest Shackleton era un hombre de ambición impresionante y optimismo ilimitado. Consideraba su expedición la última gran travesía polar en la gloriosa era de la exploración. En trineos jalados por perros, debía viajar 2.400 kilómetros a lo largo del continente. Pero para llegar al punto de salida en la bahía de Basel, debía cruzar las aguas desconocidas del mar de Weddell.
El viaje sería captado por el australiano Frank Hurley con cámaras de fotos y de cine, quien haría lo imposible por hacer una toma. Shackleton reunió a casi toda su tripulación en Inglaterra, incluyendo a su leal amigo Frank Wild y al capitán del barco, Frank Worsley. Se dice que puso un cartel de reclutamiento muy inusual. Se buscan hombres para un viaje peligroso, bajos salarios, frío extremo, regreso seguro, en duda. Se ofrecieron 5,000 personas, pero en total se reunió un grupo de 27 científicos, oficiales y marineros. Pero los hombres no eran los únicos pasajeros a bordo del Endurance. Los acompañaban casi 70 perros canadienses, alterados por el mar y reclamando constante atención. A pesar de que los balleneros les advirtieron que las condiciones del hielo jamás habían estado peor, zarparon de South Georgia el 5 de diciembre de 1914. Conforme se alejaban de tierra, perdían todo contacto con el mundo exterior. 2 días más tarde, encontraron indicios alarmantes. Bloques inesperados de mar congelado y gigantescos icebergs. Un interminable laberinto de hielo detenía constantemente al barco. Pero el Endurance, nombrado con el lema de la familia de Shackleton, con entereza venceremos, era uno de los barcos de madera más fuertes de la época, con una proa de 120 centímetros de grosor. El fotógrafo Hurley escribió en su diario: todo el día hemos utilizado el barco como un martillo. Admiramos a nuestro tenaz barquito, que parece deleitarse al abrirse camino entre los bloques de hielo. Durante 6 semanas, el Endurance luchó contra el hielo, esquivando témpanos o partiéndolos en dos. Los hombres no estaban preocupados. Depositaban en Shackleton toda su confianza. Para ellos, era el jefe. Pero conforme se internaban en el mar de Weddell, el hielo se comprimía alrededor del barco. Para ahorrar combustible, Shackleton apagó los motores. Con la súbita disminución de la temperatura, se selló su destino. El Endurance quedó congelado en un mar de hielo. El carpintero del barco, Shippy McNish. Intentamos cortar el hielo, pero fue inútil. Había muy poca esperanza de salir de ahí. Estaban atrapados, solos, sin forma de pedir ayuda al mundo exterior. El doctor del barco, Alexander Macklin. Shackleton superó una verdadera prueba de grandeza. No reveló ni el menor indicio de decepción. Nos dijo tranquilamente que debíamos esperar a que pasara el invierno. Cuando el hielo se abriera en la primavera, continuarían su viaje. Como escribió Hurley, la vida empezó a adquirir una rutina casi agradable. Como niños de escuela, se entretenían con juegos. Para levantar la moral, Shackleton siempre los mantenía ocupados sin hacer distinciones. Bien abastecidos para su viaje antártico, tenían suficiente comida y abrigo. Le pidió al carpintero McNish que construyera habitaciones cómodas a las que llamaron el Ritz. En ellas pasaban las noches cantando y brindando por sus seres queridos, ahora tan lejos. Presos de la demencia invernal, los hombres se afeitaron la cabeza y posaron para Hurley.
Los perros se convirtieron en sus compañeros y en una fuente de interminable diversión. Toleraban bien la nieve y dormían en cuevas de hielo y en iglús caninos. Shackleton fomentaba la camaradería. Le decía a sus hombres que la unión hacía la fuerza. Una unión que se pondría a prueba con una catástrofe. Conforme se acercaba la primavera y el hielo empezaba a moverse, este no liberó al Endurance, sino que empezó a aplastarlo. El fotógrafo Hurley. El barco rechina y se deforma. Las ventanas se astillan. Las vigas de la cubierta se abren y se retuercen. Shackleton le confió a Worsley: el barco no soportará esto. Todo es cuestión de tiempo. Lo que el hielo atrapa, se lo queda. Shackleton sabía que perdería el Endurance. Dio la orden de abandonar el barco. Rescataron lo más vital y dejaron atrás sus pertenencias más valiosas. Aprendimos a quererlo y fue horrible presenciar su tortura. El barco que había sido su hogar y esperanza durante 326 días se había ido. Fue su momento más negro. Se vieron obligados a acampar en el hielo. Como siempre decía, lo pasado, pasado, y miraba hacia el futuro. Su sueño hecho pedazos, Shackleton se puso una nueva meta: salvar la vida de todos. Hicieron 2 agotadores intentos por arrastrar los botes salvavidas, pero el hielo resultó impasable. Solo podían esperar que el témpano sobre el que acampaban se acercara a tierra. Llamaron a su nuevo hogar el Campamento Paciencia, porque lo único que podían hacer era esperar. El capitán Worsley escribió: solo pensábamos en comida. Estábamos dispuestos a comer lo que fuera, en especial grasa de ballena cocida. Los días se convirtieron en meses. La comida se racionaba. El primer oficial, Lionel Greenstreet: solo tenemos carne para comer. Filetes de foca, caldo de foca, filetes de pingüino, hígado de pingüino. Es una carne deliciosa. Shackleton hacía todo lo posible para levantar la moral de sus hombres. Según cuenta una historia, cuando Greenstreet derramó una taza de leche, casi en lágrimas, los demás la rellenaron en silencio con la suya. Para hacer reír a sus hombres, Shackleton y Worsley bailaban. El oficial Thomas Ordilis recuerda: era típico de Sir Ernest. Su constante alegría significa mucho para un grupo de exploradores decepcionados. Es uno de los optimistas más grandes de la historia. Pero los hombres empezaban a cansarse. Su ropa siempre húmeda, su hambre nunca satisfecha. McNish decía: escribo esto sobre mi bolsa de dormir. Siento las manos congeladas. Es difícil recostarse todas las noches con frío y con hambre. Después de 5 largos meses en un témpano a la deriva, detectaron un curioso movimiento: la corriente del océano sobre el que flotaban. El hielo empezaba a romperse. Pronto sería posible lanzar los botes salvavidas y remar a tierra.
El capitán Worsley calculó que habían flotado casi 1000 kilómetros hacia la península antártica y las islas en su punta. Esperaban llegar a las provisiones almacenadas en la isla de Paulet. Su último recurso era la isla Elephant. Shackleton debía tomar una decisión de vida o muerte. Si salían demasiado pronto, el hielo podía aplastarlos. Demasiado tarde, serían arrastrados mar adentro. Finalmente, llegó el momento. El marinero William Blakewell dijo: el primer día en el agua fue uno de los más fríos y peligrosos de la expedición. Había hielo por todas partes. Era difícil mantener los botes en zonas despejadas. Estuvimos a punto de ser aplastados varias veces cuando se unían los bloques más grandes de hielo. Los hombres habían pasado 15 meses en una prisión de hielo. Pero su verdadera lucha apenas comenzaba. El capitán Worsley escribió: el viento del noroeste convirtió el hielo en aguanieve y en lluvia que se congelaba en nuestros cuerpos, dejándonos fríos, mojados y miserables. Sus ropas se convertían en armaduras de hielo. Sus manos se congelaban en los remos. En el crepúsculo de la primera noche en el mar, Shackleton dirigió a sus hombres a un pequeño témpano. Las escasas comodidades de este campamento flotante serían las últimas de su viaje. Entre témpanos de hielo demasiado pequeños para acampar, se vieron confinados a los pequeños botes día y noche. Temblando en aguas congeladas, los hombres intentaban conciliar minutos de sueño. La tan esperada escapatoria se había convertido en una pesadilla de dolor y sufrimiento. Al cuarto día, bajo la tenue luz del sol, Worsley se sujetó del mástil y tomó la primera medición de navegación que había permitido el clima. No habían avanzado un solo kilómetro. Por el contrario, las corrientes los habían retrasado 50 kilómetros. La mayoría de los hombres se veían agotados y acabados. Tenían los labios agrietados y sus ojos se habían tornado rojos en sus rostros llenos de sal.